Y abran su Biblia, por favor, en San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. La semana pasada habíamos leído y compartido hasta el versículo 22. Así que hoy vamos a continuar desde allí. Pero en los primeros versículos del capítulo 2 leímos que Jesús sana a un paralítico. Luego, desde el versículo 14 al 17, leemos que llama a Leví, el cobrador de impuestos. ¿Recuerdan? Los llama que lo sigan. Y es más, se invita a él a la casa de Leví a comer. Y ahí Leví invitó a sus amigos y co-trabajadores de la cobranza de impuestos. Ese mismo Leví luego se convierte en Mateo, quien a la vez escribió el Evangelio de acuerdo a San Mateo. Desde el versículo 18 al versículo 22 leímos que los curiosos les preguntaban a Jesús por qué es que los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunan y sus discípulos no. Bueno, Jesús les explica que mientras Él esté con ellos, no hay necesidad de ayunar, pero que llegará el día cuando Él se vaya y que allí sí deberán ayunar. Y aquí en el versículo 23, en San Marcos capítulo 2, versículo 23, leemos: Aconteció que al pasar Él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito, lo que no es permitido, lo que no es legal? Ahora, leí que el trigo así, de esa manera, es muy saludable. La verdad que yo no sé mucho sobre eso porque nunca trabajé en el campo. Sí trabajé el producto del trigo mucho porque nací en una panadería y trabajé de panadero mucho tiempo y la harina es del trigo, ¿no? Así que sé de harinas. Hay harinas más blancas, harinas más cafecitas y hay harinas más o menos. ¿Saben cuál es la harina más blanca de todas? Que aquí no la puedo conseguir en ningún lado. La 4 ceros. La harina de 4 ceros. Nadie sabe nada de eso. No, yo nací en una panadería. Pero rebobinando, los discípulos estaban pasando por los sembrados de trigo, tenían hambre, miraron para todos lados, no vieron ninguna taquería, ningún McDonald's, entonces vieron las espigas y comenzaron a comer. Y los fariseos, y ahora les voy a decir quién eran estos fariseos, ¿no? Comenzaron a criticarlos porque no estaba permitido ningún tipo de trabajo en el día de reposo. Esa era la ley. Pero Él les dijo, o sea, Jesús les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él, los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y cómo los panes de la proposición, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que en él estaban, los que con él estaban. O sea, comer de esos panes que había en la mesa de los panes era solamente para los sacerdotes. Pero aquí, en este caso, David comió de allí, ¿no? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, o sea, hablando de él mismo, Jesús, aún en el día de reposo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nos está mostrando Jesús. Que la necesidad humana toma prioridad sobre la ley. El hambre es una necesidad humana. Ahora, de acuerdo a la ley, cuando entrabas a
a los sembradíos de alguien, podías recoger el grano y comerlo allí. Pero no podías llevarte nada contigo. No podías llevar una cuchilla, una guadaña y cortar una planta o un manojo y llevártelo. Lo mismo si pasabas por unos frutales. Podías tomar fruta allí, comértela allí mismo. Pero no te podías llevar ninguna fruta fuera de la plantación. O sea que la necesidad humana, el hambre, Dios dio provisión por ella. En este caso, ¿tienes hambre? Ok, anda, toma una naranja, una manzana, lo que quieras de la plantación y cómetela. Claro, cuidado porque aquí en el condado de Orange eso te puede costar muy caro, te puede costar una multa de $500,000 y hasta que el dueño de la propiedad te tire con la escopeta. Pero Dios, en ese tiempo, para ellos había proveído que para la gente hambrienta podían entrar, tomar lo que necesitaban para satisfacer su hambre. Eso sí, no podías llevarte nada. No podías venir con una bolsa grande y poner tu puesto de frutas en la esquina. Eso estaba prohibido. Pero sí podías comer para tu propia necesidad. Entonces, los discípulos estaban haciendo eso. Tenían hambre, estaban caminando por el camino, por el campo de trigo, que era de otra persona, y empezaron a sacar las espigas y comenzaron a comerlas. Pero era el día de reposo. Ahora, perdón, para los fariseos y para los escribas, hacer eso constituía una violación de la ley del día de reposo, porque no podías hacer ninguna obra. Jesús les dice, tienen hambre, solo están satisfaciendo su necesidad. Y le dice, ¿recuerdan a David, nuestro padre, nuestro gran rey David? ¿Se acuerdan cómo él en aquel tiempo fue al sumo sacerdote y entraron al templo, él y sus hombres, y tenían hambre, habiendo estado escapando de Saúl? Y David le dijo al sumo sacerdote, ¿tienes algo que comer? Y le dice, no, lo único que tengo es el pan de la proposición. Y David dijo, ok, me lo llevo. Y se lo llevó y se lo dio a sus hombres. Bueno, eso según la ley estaba mal, porque solo el sacerdote podía comer del pan de la proposición. Y aquí tenemos lo mismo, la necesidad humana, el hambre es una ley más alta. Ahora, nota que después de decir eso, Jesús se declara como el Señor del día de reposo. Y es una declaración que nosotros necesitamos recordar, porque el día de reposo fue hecho para nosotros, para el hombre, dice Jesús, para el ser humano. El día de reposo es un beneficio para el hombre, para que el hombre descanse, para que tú y yo descansemos. Ahora, si todos actuaríamos sabiamente en obedecer del día de reposo, estaríamos mucho mejor, porque le daríamos tiempo a nuestro cuerpo recuperar energías. Creo que, es más, que si pasáramos todo un día de descanso en la cama seríamos mucho más saludables. Ya sé, para nosotros eso es imposible. ¿Por qué? Porque estamos tan acelerados, tan acostumbrados a estas presiones que nos metemos nosotros mismos con la tremenda camionetota que nos compramos y tenemos que hacer los pagos y tenemos tantas cosas que tenemos que trabajar 7 días a la semana. ¿Estoy hablando al coro o estoy hablando? ¿Saben por qué digo esto? Porque conozco nuestra gente. Yo sé, venimos
a la América, a hacer la América. En el tiempo cuando yo era chico, mis familiares venían de Europa, de Italia, a hacer la América. Los italianos venían a hacer la América. Nosotros también vinimos aquí a hacer la América. Pero muchos dejamos la vida, la salud, tratando de hacer la América, trabajando. Es más, si la semana tendría más días, trabajábamos más días. Ahora, Dios lo hizo por nosotros y debemos aprovecharlo y descansar. El descanso es muy necesario, es muy importante. Hermanos, yo diría es un mandamiento de Dios, descansar, no religiosamente, descansar. Es más, ahora vamos a seguir en el capítulo 3, y es tan importante esto del descanso para nosotros, que Jesús continúa dando ejemplos del hombre de la mano seca. O sea que al menos un día de la semana de descanso no es una opción para ti, es una orden de Dios. Yo pensaba que toda la iglesia iba a decir ¡amén! Les gusta chambear, les gusta trabajar. San Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. O sea, tenía la mano, pero la tenía paralizada, seca, dice, ¿no? No la podía mover. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ok, ¿quiénes eran los que lo acechaban? Los fariseos. Ahora, otra cosa que quiero aclarar, esto no necesariamente no ocurrió inmediatamente de lo que acabamos de leer en el capítulo 2. Esto puede haber sido semanas después o meses después, no dice. Pero Marcos lo pone aquí para dar otro ejemplo al respecto. Dice que lo acechaban, lo estaban vigilando para ver qué decía Jesús, para ver si sanaba al hombre en el día de reposo o no. Ellos sabían de que sí lo iba a sanar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, me imagino a los que estaban ahí presentes, ¿no? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice, callaban. Notan, Jesús los está confrontando. ¿Está bien o está mal hacer lo que yo hago en el día de hoy, en el día de reposo? Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor ¿cómo dice? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. A Jesús le entristecía verlos así, tan duros, tan desalmados, que no les importaba nada. Jesús viene a la sinagoga en el día de reposo, había un hombre con su mano paralizada, y los fariseos observaban a Jesús para ver si iba a violar la tradición del día de reposo, sanando al hombre. Según su interpretación de la ley, para ellos era ilícito, era ilegal hacerlo. No era permitido sanar a una persona en el día de reposo. Ahora, podías hacer lo que sea por salvar la vida de una persona, pero no sanarla. Era ridículo, ¿no? En otras palabras, no podías limpiar las heridas, no podías envolverla ni echarle ninguna cremita, porque eso ministraba su sanidad y no podías hacer eso hasta que se pusiera el sol y terminara el día, que venga el nuevo día.
No podías hacer nada para sanar a una persona. Solo era permitido salvar la vida en el día de reposo. Ahora, algo que sí podemos notar aquí es que ellos entendían a Jesús incluso mejor que sus propios discípulos, porque ellos sabían que Jesús se interesaría inmediatamente por el hombre con la mano seca. Ellos sabían que Jesús jamás podría pasar por alto cualquier parálisis en la vida de una persona sin sanarlo. Ellos sabían que cuando Jesús viera en la sinagoga al hombre con la parálisis en su mano, se iba a interesar por él. Entonces lo observaban para ver si lo sanaba, porque era el día de reposo. Cuidado, hacer algo en el día de reposo. El día de reposo para ellos era, ¿saben? Todavía sigue siendo una religión para ellos el día de reposo. Yo les dije cuando fui a Israel que en los hoteles, en los edificios, hay ascensores que no tienen los botones. Por ejemplo, un edificio, el hotel donde estaba yo, tenía 3 ascensores, pero un ascensor era para el día de reposo. No tenía los botones. Entonces, tú subías, yo estaba en el piso 18 y no me di cuenta que era el día de reposo, ni sabía de eso, y veo que no hay botoncitos. Entonces digo, ok, vamos a ver. Paraba en todos los pisos. ¿Por qué? Porque si tenía botones, era trabajo. Y el día de reposo no puede ni siquiera apretar el botoncito. La ridiculez. Muchas veces nosotros observamos nuestras incapacidades físicas, mentales, materiales, y nos comparamos con otros que son más capaces y pensamos que Jesús no está interesado en nosotros porque nuestras necesidades son muy grandes y pensamos que a Jesús le gusta la gente pop, la gente capaz, los exitosos, los lindos, los prósperos, y por eso ayuda a ellos. Le digo, me pasó esta semana que fue la conferencia de pastores internacional de aquí, de nuestra iglesia, y había 1.300, 1.500 que vinieron de todas partes del mundo. Y los que pusieron para hablar, para enseñar, uno los escuchaba y decía, wow, ¿qué les dio Dios a esto para que sepan tanto, para que hablen de esa manera? O sea, articulaban, no salió una palabra incorrecta de su boca y tú decías, ¿qué me pasó a mí? Señor, te olvidaste de mí. A tal punto que escuché a uno, esto se lo digo de verdad, se lo confieso porque me pasó, que tan perfecto todo lo que decía que cuando terminó me agarré la cara así y me puse a llorar. Digo, qué lejos estoy yo, Señor, ¿qué te pasó conmigo? Sin embargo, la persona que más le interesa a Jesús es la persona con la mayor necesidad. De manera que estas personas, los fariseos, estaban en lo correcto. Sabían que inmediatamente Jesús se iba a interesar por ese hombre en la sinagoga con la mano seca. Quizás porque él tenía la necesidad más grande. Jesús dijo, levántate y ponte en medio. ¿Y saben qué? El hombre se levantó y Jesús le pregunta a los presentes, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Naturalmente es lícito, es correcto hacer el bien. Y por eso no pudieron decirle nada. Jesús los había atrapado. No podían decir que estaba bien o estaba mal. O sea, no podían decir que estaba bien hacer el mal. En realidad, estaría mal no hacer nada por ese hombre si tuviera la capacidad de hacerlo y no lo hacías.
no lo haces. ¿Es lícito salvar a la vida o quitarla? Bueno, nunca es lícito matar a una persona. De manera que otra vez estaban atrapados y no podían responder. Dice que los veía con enojo, con la dureza de sus corazones. Bueno, ellos, por sus tradiciones religiosas, estaban impidiendo que el hombre pudiera experimentar la obra de Dios en su vida, de sanarlo, porque no era de acuerdo a sus tradiciones religiosas o sus posiciones teológicas. Hay personas hoy en día que paran la obra de Dios en la vida de personas necesitadas porque no va de acuerdo a sus posiciones teológicas. Retienen el poder de Dios, el poder sanador de Dios. ¿Por qué? Porque no encaja con sus posiciones teológicas. Dejemos de testigos de Jehová que tienen todas sus leyes y los mormones, pero incluso hay denominaciones en el mismo cristianismo que dicen que todos los milagros y todos los dones pararon cuando murieron los apóstoles. De manera que, al igual que los fariseos retienen la obra de Dios porque no encaja con su teología. Eso, hermanos, es lo que enojó a Jesús, que por sus tradiciones tan rígidas iban a restringir al hombre necesitado de la obra de Dios. En el versículo 5 dice que los vio con enojo. Bueno, también recordamos que Jesús se enojó con los que estaban en el templo vendiendo aves y cambiando dinero, ¿recuerdan? Y los corrió del templo. Jesús, hermanos, siempre se molesta con la ceguera de los religiosos. A Jesús le molestaba mucho que un hombre esté ciego por su religión. Cuando Dios está buscando tener una relación o empezar una relación vital que cambia tu vida, ustedes vieron que hay gente que trata de desanimarte porque no es religiosamente correcto o no va de acuerdo a sus tradiciones religiosas. Y creo que la mayoría de nosotros lo vivimos en carne propia con nuestros propios familiares y amigos, que no aceptan que tengamos una relación personal con el Señor sin la intervención de una persona, sin la intervención de un sacerdote o de un cura, quien supuestamente es el intermediario en la tierra entre Dios y nosotros. Jesús le dijo, extiende tu mano. Eso era imposible porque su mano estaba paralizada, de manera que el hombre tenía que tomar una decisión. Tenía que obedecer a Jesús extendiendo su mano u obedecer la ley de ellos. Además, sabía que era imposible hacerlo. Quizás ya lo había intentado muchas veces y había fracasado. Y a la vez, la ley decía que no le permitía ser sanado en el día de reposo, así que tenía que tomar una decisión. Lo lindo del caso es que él escogió obedecer a Jesús, extendió su mano e inmediatamente al hacerlo su mano se sanó. Es una ley básica, between you and me. En el momento que escoges obedecer y seguir a Cristo Jesús, en ese momento Él te da todo lo necesario para que puedas obedecer. ¿Sabes? El Señor muchas veces nos pide hacer cosas que para nosotros es imposible. Y lo sabemos. Nos pide que enfrentemos o nos pide que encaremos esa débil área en nuestra vida, eso que nos ha estado destruyendo y manteniéndonos alejados de la victoria. Por ejemplo, esa mala actitud, ese mal temperamento,
esa debilidad de nuestra carne que nos hace fracasar una y otra vez. Eso es a lo que Jesús se quiere dirigir en nuestras vidas. Eso es lo que a Él le interesa. Jesús no le habló al hombre acerca de la mano buena que le quedaba. Y esto es interesante. No le dijo cómo podía usar la buena para ayudarse por la que tenía parálisis. Él estaba interesado en la mano que no funcionaba. Él estaba interesado en esas áreas en tu vida que no están trabajando bien. ¿Y sabe qué me vino a la mente cuando estaba leyendo esto? La gente del mundo va al psicólogo no para que le solucione los problemas, para que te enseñe a vivir por el problema, con el problema. Jesús quiere sanarte, no a enseñarte a vivir. Esas son las cosas a las que Jesús se quiere dirigir. Y también te dice a ti y me dice a mí, sé libre, sé liberado. ¿De qué? De ese carácter horrible que tienes, de esa parte de tu naturaleza que no te deja crecer. Tú le puedes decir, Señor, tú no sabes cuánto he intentado, y no sabes cuánto tiempo, y no sabes lo que me cuesta. ¿Sabes? Dios no busca que le discutas o que le des excusas. Él te está diciendo que lo hagas. No discutas. No le recuerdes a Él tus fracasos pasados. Él ya lo conoce todo. Él te dice, hazlo. Y tú le puedes decir, pero no puedo. Claro que no puedes. Pero hazlo de todas formas, porque si tú obedeces a Cristo Jesús, Él te va a dar todo lo necesario para hacerlo. Él nunca te va a mandar a hacer algo que no puedas hacer. ¿Por qué? Porque Él te va a dar el poder para hacer y la capacidad para hacerlo. Y le estoy hablando de cosas que yo mismo he experimentado en mi vida. En mi vida yo podía pensar de que iba a estar aquí hablándole de Dios a ustedes. No, yo no, había 10,000 mejores que yo y les podía dar los nombres. Algunos están sentados aquí. No, pero dijo tú. Pero yo soy un, ¿cómo decía yo, Bonnie? Soy un animal. Él quiere que salgamos vencedores. Y nos manda a todos a ser llenos de su espíritu y a vivir esta nueva vida cristiana y a disfrutarla y a obedecer. Y si obedecemos vamos a ser sanados y capacitados. El hombre de la mano seca obedeció y Jesús lo sanó. Versículo 6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Sabes? La religión, hermanos, puede enceguecer a la gente de tal manera que ni la presencia de Dios mismo ni sus obras pueden detenernos. Ustedes vieron nuestros familiares que han visto el cambio en nosotros, lo que éramos antes y lo que somos ahora, y ven la presencia de Dios en nosotros, y así todo rechazan a Jesús. Tú y tus fregaderas. ¿No te han dicho así a ti? Vete tú de aquí con tus fregaderas. ¡Tras! Los fariseos eran un grupo religioso que seguía con mucho celo las leyes del Antiguo Testamento, a la vez, no solo eso, sus tradiciones, porque era tan importante para ellos la ley del Antiguo Testamento como las tradiciones, que las cuales, si tenían muchas leyes, tenían más tradiciones. Eran muy respetados en la comunidad,
pero odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los enfrentaba en sus actitudes y en sus motivaciones. Ahora, esos eran los fariseos, una secta religiosa, eso era lo que eran. Los herodianos eran un partido político judío que esperaba restaurar en el trono la línea del rey Herodes el Grande. Los herodianos eran de una familia, el Grande, después Agripa y el otro, y así sucesivamente. Era un título Herodes. Eran los reyes de Israel. Entonces querían restablecer la línea del rey Herodes el Grande. Y Jesús era una amenaza para ellos porque Jesús desafiaba sus ambiciones políticas. Y lo interesante de esto es que los fariseos y los herodianos por lo general eran enemigos, pero aquí unieron sus fuerzas en contra de Jesús porque Jesús los desenmascaraba y debilitaba su poder y su reputación. Jesús, hermanos, realizó una buena obra sanando al hombre, pero los fariseos lo acusaron de quebrantar la ley que prohibía brindar atención médica en el día de reposo, salvo en casos de vida o muerte. Irónicamente, los fariseos que acusaban a Jesús de quebrantar la ley del día de reposo, sanar a alguien, ellos mismos estaban planeando asesinarlo, lo cual también estaba mal. Versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. La gente lo seguía a todas partes y quería que le tengan siempre ahí el bote preparado. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. La gente estaba tratando de acercarse a Jesús, trataban de tocarlo. Y por supuesto, si tú estabas de la misma manera, tuviéramos alguna enfermedad, también estaríamos tratando de acercarnos a él para tocarlo. Pero él, ¿qué hizo? Se subió a la barca y se quedó hablando desde ahí cerca de la costa. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. ¿Notan? Dice que los demonios clamaban: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les decía: cállense la boca, no digo nada. Ahora, hemos visto a través de estos 2 capítulos y medio, 3 capítulos, que había muchos endemoniados. Y uno se pregunta, ¿por qué es que había tanta actividad demoníaca? ¿No? ¿No les parece? Bueno, la hechicería, el alcoholismo, la drogadicción, el espiritismo atraen ese tipo de actividad demoníaca. Presten atención a esto, porque todas esas actividades donde perdemos el control de nuestras capacidades mentales producen ese vacío espiritual en nosotros que puede permitir la entrada de demonios. Jesús en el versículo 27, vamos a leer más adelante, dice que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué significa esto? Que si tú estás en todos tus sentidos y Jesús habita en ti, nada ni nadie podrá entrar en ti. Pero si te emborrachas o te drogas y pierdes el control, porque obviamente no estás en todos tus sentidos. Cuando estás emborrachito, cuando estás drogado, no estás en todo tu sentido. Entonces puedes abrir la puerta
para dar entrada a demonios. Lo mismo con los que practican la hechicería y el espiritismo, que permiten la entrada de espíritus. Es más, los espiritistas llaman los espíritus. ¿Y qué espíritus creen que vienen? ¡Demonios! ¿O qué te crees? ¿Que tu abuelita va a venir? Tu abuelita ya está muerta. Si era cristiana, está en presencia de Dios. Y si no era cristiana, bueno, no sé dónde está. Pero no regresan, ¿no? Jesús mismo dijo que no regresan. Entonces, ¿qué vienen? Demonios. Y vemos así mucha gente, bueno, hoy como que no hay tanto, ¿no? Pero se ve que en ese tiempo sí. Y créanme que eso es muy peligroso. Muchas veces, la juventud, cuando yo era joven, y siempre había alguien que tenía una tabla de cuija o ouija, no sé, ni sé cómo se llama eso, y querían jugar y vamos a ver, yo le tenía pavor, no sé por qué, pero no sabía nada, pero me daba miedo. Pero sí andaban ahí jugando y llamando espíritus, y sí venían. Y mucha gente está pagando las consecuencias todavía hoy. Así que déjense de todas esas cosas, ¿ok? Después subió al monte, versículo 13, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ok, ¿saben lo que está pasando aquí? Jesús está eligiendo a quienes desea que lo acompañe. En realidad está eligiendo a los 12 apóstoles. San Lucas en el capítulo 6 nos cuenta cómo Jesús eligió a los 12. Así que vayan conmigo a San Lucas capítulo 6, versículo 12. Dejen su dedito ahí en San Marcos capítulo 3 y vayan a San Lucas capítulo 6, versículo 12. Me dicen amén cuando estén allí. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ah, esos son los que tienen la tableta. Dicen San Lucas capítulo 6, ¡sac! Aparece ahí. Y no te pregunta, ¿qué versión? Reina Valera 60. Versículo San Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús pasó toda la noche orando, ¿no? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esto me encanta porque vemos a Jesús que tenía que tomar una decisión muy importante. ¿Qué es lo que hace? O sea, tenía que elegir a los 12 apóstoles. Pasó la noche orando, buscando sabiduría del Padre. Jesús pasó la noche orando para ver a quién elegía. Bueno, Jesús estaba siendo perseguido por muchos y por diferentes razones, se le hacía difícil seguir así, y la respuesta del Señor fue retirarse solo al monte y pasar la noche en oración. Luego, cuando desciende, a la mañana siguiente, seleccionó a los 12 hombres y los llamó apóstoles. Bueno, nada más para aquellos que tienen dudas sobre el significado de esto, o aquellos que vienen de iglesias donde al apostolado se le da otro significado. La palabra apóstol significa uno que es enviado con una comisión. ¿Ok? Jesús tuvo muchos seguidores, pocos discípulos verdaderos, pero solo 12 apóstoles. Aunque la palabra apóstol algunas veces se usa en el Nuevo Testamento para generalizar a uno que ha sido enviado, aquí se refiere específicamente a los 12 y a Pablo. Estos hombres vivirían con Jesús, aprenderían de él y servirían bajo su autoridad.
y son conocidos como los 12 apóstoles de Jesús. Hoy en día se habla de apóstoles, de que hay el apóstol fulano de tal. Bueno, yo también les puedo decir de que yo conozco muchos apóstoles verdaderos. Erróneamente se ha tomado esa posición, ese título jerárquico, el apóstol fulano de tal, como un título jerárquico, cuando en realidad apóstol es un enviado. Esos fueron enviados por Jesús, entrenados por Jesús, ¿para qué? Para llevar el evangelio a todo el mundo. Hoy en día las iglesias envían hombres y mujeres con llamado de Dios para ir como misioneros y también plantar iglesias, comenzar obras, lo cual ese es el significado de apóstol, enviado. Por eso les digo, yo conozco muchos apóstoles verdaderos. También conozco muchos que dicen ser apóstoles y no lo son, porque tomaron ese apostolado como un negocio de recibir dinero de las iglesias, porque escriben muy bonito en internet y hacen muy lindas páginas pidiendo dinero y te ponen una foto que te, wow, ¿dónde mando el dinero? Y de verdad no están haciendo nada, están paseando, haciendo turismo. Es triste decirlo, pero lo he visto a través de toda Latinoamérica. Verdaderos apóstoles son aquellos que son elegidos por Dios y la iglesia los ve y los envía y ellos van. Y con gusto los apoyamos. ¿Amén? Regresemos al donde tenían el dedito originalmente. San Marcos capítulo 3, versículo 16. Ahí están los nombres de los que Jesús eligió. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Pedro significa piedra. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Nota que a Jesús le gustaba poner sobrenombres. Ahora, si alguien te dice el menso, no te creas. Es un sobrenombre nada más. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, este San Juditas Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, dice, y vinieron a casa. Me imagino que era la casa de Pedro, ¿no? Jesús elige a los 12 misioneros y van a la casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Qué les pasa? Y cuando lo oyeron los suyos, esto es interesante, ¿no? Cuando lo oyeron sus familiares, vinieron para prenderle, sus familiares, porque decían, está fuera de sí. Noten, Jesús y sus discípulos no tenían tiempo ni de comer pan. La gente lo seguía a donde ellos iban. Jesús estaba completamente entregado a las necesidades de la gente. Y sus familiares pensaban que estaba fuera de sí. ¿Saben qué es eso fuera de sí? Que estaba loco. Sus familiares, sus propios familiares, pensaban que estaba así, fuera de sí, por toda la presión de la gente que lo seguía. Dice que cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Su propia familia decía que pensaba que Jesús estaba loco. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, ¿recuerdan también los escribas quiénes eran? Eran los intérpretes de la ley, eran como abogados que leían la ley del Antiguo Testamento y la interpretaban el significado. Entonces decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Bueno, Belcebú, hermano, significa el señor de la casa. En este caso, sería ese espíritu que te tiene poseído. En otras palabras, los escribas veían los milagros de Jesús y decían que los hacía con el poder de Satanás. Versículo 23. Y habiéndolos
llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Dice que Jesús les hablaba en parábolas. Ahora, ¿ustedes saben lo que es una parábola? Una parábola es una historia terrenal con un mensaje espiritual. Una parábola es una historia terrenal con un mensaje espiritual. Oh. Amén, hermano, digan. Wow, ¿cómo sabe el pastor? No se crean, eso lo saqué de un libro. De manera que solo lo entendían sus discípulos que entendían las cosas del Espíritu y todo aquel que entendía las cosas del Espíritu. Los demás, los que lo seguían por el milagro y por el sándwich y la Coca-Cola, no entendían nada. Jesús les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y eso, ustedes saben que es verdad en todos los aspectos de la vida, especialmente en el hogar. Porque cuando en una casa no hay entendimiento entre marido y mujer, no hay manera que haya paz y permanezcan juntos. Eso es imposible. ¿Estamos de acuerdo de eso? Jesús dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y creo que esa es una verdad muy grande. Vemos muchos matrimonios que han llegado a su fin por estar divididos entre sí. Y esa es una triste realidad. Jesús dice que ni siquiera Satanás puede permanecer. Y luego dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¡Wow! Hermanos, es imposible que Satanás tome control de tu vida si tú tienes a Jesús en tu corazón. Porque aunque Dios permite a Satanás actuar en el mundo, Dios sigue en control de todo. Jesús, en su condición de Dios, tiene poder total sobre Satanás. Jesús puede echar fuera demonios y poner fin a sus malas obras en la vida de la gente, y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, un día Satanás será derrotado para siempre y nunca más volverá a actuar en el mundo. Eso lo sabemos. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. O sea que cualquier pecado puede ser perdonado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea que acusaban a Jesús que tenía un espíritu inmundo, impuro, y que hacía los milagros con el poder de Satanás, con el poder del diablo. De manera que le estaban atribuyendo las obras de Dios a Satanás. Ahora, ese no fue el pecado imperdonable, pero era una señal de que estaban muy cerca al pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el pecado de rechazar a Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos eso? San Juan capítulo 3. Le voy a dar versículos que ustedes conocen muy bien. En San Juan capítulo 3, Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el pecado imperdonable, el fracaso del ser humano de no recibir la luz, de no recibir la provisión de Dios para el perdón de pecados. Dios ha dado una sola provisión para el pecado del hombre, y esa provisión es la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Y si rehusas venir a Él, entonces tienes un pecado imperdonable. Si no recibes a Jesús como tu Dios y Salvador, no hay perdón de pecados ni en este mundo ni en el mundo venidero. Dios ha proveído un camino para que el hombre se salve, pero si lo rechazas, no hay otra salida. No tienes perdón. Ahora, cuando una persona ha rechazado a Jesús una y otra vez y ha rechazado la evidencia de Jesús, o la evidencia de que Jesús en verdad es el Hijo de Dios, entonces tiene que de alguna manera explicar los milagros y el poder y la vida de Jesús. Porque por eso ellos decían que los milagros que hacía eran hechos con otro poder. No podían explicarlo de otra manera. Entonces, al hacer eso, al decir que Jesús lo hace en el nombre del diablo, están rechazando la evidencia de lo que veían a Jesús hacer. Porque ya tomaron la decisión en su corazón de decir, no vamos a creer en Él. Y al no creer en Él, estás cerca del pecado imperdonable, porque te pones en tal situación que rechazas la evidencia obvia. Ellos tenían las pruebas y las rechazaban. Hermano o visitante, si tú estás aquí y has rechazado las evidencias de lo que has visto que Dios ha hecho en la vida de tus familiares y amigos cristianos, los milagros que Dios ha hecho y sigue haciendo en la vida de ellos, y sigues sin aceptar a Jesús, y no aceptas a Jesús, bueno, ese puede ser tu pecado imperdonable. Pero tengo buenas noticias para ti. Tengo buenas nuevas. Deja de ser imperdonable desde el momento que aceptas a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador. De manera que es imperdonable mientras tú no reacciones. Pero en el momento que tú te decides venir a Jesús, deja de ser imperdonable. Tú tienes la decisión. Nadie te obliga. No tienes que pagar nada. Es simplemente creer con tu corazón. O sea, aquí lo sabes porque lo has escuchado, lo has leído, te lo han compartido, has visto con tus propios ojos la diferencia en tus amigos, en tus familiares, cómo eran unos sinvergüenzas, engañadores, rateros, borrachos, drogadictos, y hoy Dios los cambió. Están limpios, están sanos, están sirviendo en la iglesia, son buenos esposos, buenas esposas, y sigues rechazándolo. Bueno, hay algo que no está bien en ti, porque Dios está ahí, golpeándote a la puerta. El Espíritu te lo está mostrando y hoy lo estás escuchando. De manera que si no conoces a Jesús, no has aceptado a Jesús y te vas hoy de aquí sin aceptar a Jesús, tú eres el culpable de tu vida eterna en el infierno. ¿Alguien puede oponerse a eso? Es oponerse a Dios.
Así que Dios te está hablando. También a ti, que quizás has aceptado a Jesús, que quizás una vez emocionalmente le dijiste, sí, Señor, te recibo, pero con el correr del tiempo te enfriaste y volviste a tus locuras pasadas. El Señor te dice hoy, hey, ven a mí, regresa a mí. ¿Estás listo? Hoy vas a tener la oportunidad de hacerlo. Ahora vamos a orar, porque vamos a parar aquí, porque ya se pasó la hora. Terminamos la semana que viene con este capítulo. Pero, ¿sabes? No te vayas de aquí hoy sin tomar la decisión. No sé si viniste porque te trajeron y te tuviste que aguantar todo este sermón. Pero Dios te quiso traer porque era su plan de que estés aquí. No es casualidad. No es cosa mía. No lo inventé yo, lo que estamos hablando aquí. Es la palabra de Dios. Y Jesús, Dios quiere que ese pecado imperdonable se vuelva perdonable. Pero solamente tú. Nadie más lo puede hacer por ti. Es más, estás aquí porque hay gente que ha orado por ti. Y Dios te trajo a escuchar su palabra. Y Dios te trajo porque muchas estás viniendo aquí y sigues en pecado, creyendo que estás bien y no estás bien. Eso es para los que dicen ser cristianos y continúan en pecado. Dios quiere que le entregues tu pecado y lo aceptes verdaderamente a Él. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra porque, Señor, es tan clara. Para mí es tan claro todo esto. Yo sé porque has cambiado mi vida, Señor. Cuando ese día, no me acuerdo qué mes fue, pero hace como muchos años atrás, y cómo cambiaste mi vida completamente, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí, Señor, que lo has traído, que ha venido y cree que vino por casualidad o porque vino para satisfacer a alguien que lo viene invitando, Señor, toca el corazón de esas personas para que ahora mismo, Señor, te acepten a ti. Aquellos que se han alejado de ti, que también abran su corazón a ti. Si estás acá, hermano, o invitado o visitante, y el Señor te ha hablado, y sabes que debes hacerlo, y sabes que necesitas oración, levanta tu mano ahora mismo, ahí donde estás, nadie te va a ver. Levanta tu mano y yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levanten la mano y bájenla. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor quiere, Dios te bendiga. El Señor quiere sanarte hoy, aunque mañana es día de reposo, aunque mañana es día de fiesta. Quiere sanarte ahora mismo. Quiere que le entregues tu corazón. No tienes que hacer nada más. No tienes que inscribirte, no tienes que pagar, no tienes que hacerte miembro, nada. Él quiere tener esa relación personal contigo. Quiere que tú lo aceptes a Él. Tú y nadie más que tú. Él está interesado en ti, en tu corazón, en tu vida personal. Y yo sé que hay más personas. Yo sé que hay más personas que no están caminando como deben caminar, como Él quiere que camines. Y Padre, gracias. Gracias, Padre, por esta gente hermosa. Bendice sus vidas. Para aquellos que levantaron la mano, Señor, ahora cuando mis hermanos de la oración están aquí al frente, que pasen, Señor, al frente y hagan esa oración de fe. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pongámonos de pie. Vamos a cantar esta última alabanza. No se olviden, afuera, no me cortes, Alberto, que no terminé. No se olviden de los sándwiches afuera.
Como les dije, mis hermanos de la oración van a estar aquí al frente, hermanos y hermanas. Ven, ora con ellos, entrégale tu vida al Señor, o ellos te van a guiar en una oración que simplemente tú vas a verdaderamente darle tu corazón a Jesús. Disfruten mañana sanamente y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles aquí nuevamente. Dios los bendiga. Amén. Vamos a declarar nuevamente que nuestra confianza está en Dios. Con tus palmas, alabando al Señor. Y un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque la tierra entera removida esté, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gente que haya sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, y mi confianza está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a declarar una vez más. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque la tierra entera removida esté, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gente que haya sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, y mi confianza está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, Señor, Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Que el Señor les bendiga, próspera semana, y los hermanos estarán aquí para orar con ustedes.